Gedeón dijo a Dios: si verdaderamente vas a salvar por mi mano a Israel, como has dicho, yo voy a tender un vellón sobre la era. Si hay rocío solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré que tú salvarás a Israel por mi mano, como has prometido. Así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada, estrujó el vellón y exprimió su rocío, una copa llena de agua. Gedeón dijo a Dios: no te irrites contra mí. Si me atrevo a hablar de nuevo, por favor, quisiera hacer por última vez la prueba con el vellón, que quede seco solo el vellón y que haya rocío por todo el suelo. Y Dios lo hizo así aquella noche. Quedó seco solamente el vellón y por todo el suelo había rocío. Libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 36 al 40. Bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí en este pueblo de Maranata, que también formo parte, aunque muy a menudo no vengo, y también de haber estado compartiendo con Carmen, que tiene el Señor, el Espíritu Santo le ha dado un don de escritura, de comunicación, que confío que siga manteniéndolo y ayudándonos con sus escritos. Desde hace décadas estamos como experimentando, sufriendo una cierta apostasía silenciosa, sobre todo en Europa, en todo el mundo, pero sobre todo en Europa. Y hay muchos cristianos que dicen que dejan la práctica, que dejan la iglesia, que dejan a Jesús, porque ellos dicen, hablan a Dios, pero Dios no contesta. O le piden algún tipo de comunicación, de diálogo, y Dios pues no está presente. Eso es lo que dicen. Y como no está presente o no reciben esa respuesta, sienten que Dios no es nada o no es nadie para su vida, que ellos no se sienten importantes y por lo tanto abandonan un poco esa relación fraterna, ¿no? Y es verdad que en muchos ámbitos de la Iglesia a lo mejor no hemos creado una cierta pedagogía de esa relación más allá de la ley, ¿no? Que muchas veces ha comentado Vicente, ¿no? Que nos hemos quedado en la ley pero no hemos pasado a la gracia, y sin pasar a la gracia es difícil tener esa relación de amor, ese abandono, esa relación entre un hijo y un padre. Y por otra parte, también hemos escuchado muchas veces que la mejor manera de ser feliz en este mundo es hacer la voluntad de Dios. Pero claro, hacer la voluntad de Dios sin tener un diálogo con Dios, sin saber lo que Dios quiere en nuestra vida, es difícil, ¿no? Y es por eso que quizás en este mundo nuestro un poco desnortado, en donde somos líderes aquí en España en la ingesta de ansiolíticos, del suicidio juvenil y de tantas rupturas que hay matrimoniales, ¿no? Donde eso es verdaderamente la verdadera epidemia, ¿no? Pues ante ese mundo desnortado, yo creo que Dios lo que nos está pidiendo es que volvamos sus ojos, nuestra cara, volvamos nuestra mente y nuestro corazón a Él para pedirle justamente una palabra y pedirle cuál es su voluntad en nuestra vida, que se manifieste, que nos hable, ¿no? Hay muchas maneras en las que Dios habla, a través de un sueño. Hay muchos musulmanes conversos a la fe católica que dicen que la manera en que han descubierto a Jesús ha sido a través de un sueño, otros a través de una palabra, contemplando la naturaleza, una emoción que han recibido del Espíritu en su corazón.
la lectura de un libro y tantas cosas. Pero también hay una manera en que Dios quiere que nos manifestemos, que es como se manifestó Gedeón en esta lectura que hemos leído del libro de los jueces, ¿no? Pidiendo una señal. Muchas veces, dentro de nuestra limitación y nuestra pobreza, es muy difícil saber muy bien lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿no? Y es muy difícil, por lo tanto, poder armonizar nuestros pensamientos y deseos a la verdadera voluntad de Dios, ¿no? Por eso que Gedeón, en ese sentido, es un maestro también de una manera más de comunicarnos con Dios, ¿no? ¿Y quién era Gedeón? Vicente, que es un experto en Biblia, nos lo podría explicar mucho mejor, ¿no? Pero los israelitas, que en su momento estaban sometidos por los madianitas, reclamaban a Yahvé la liberación. Y en un momento determinado, un ángel de Dios acudió al pueblo de Israel y eligió a Gedeón, que era un guerrero, un joven guerrero, miembro del clan posiblemente más pobre de Israel y el último de los hijos de una familia numerosa. Y a ese guerrero inseguro, joven, es al que el ángel le dijo: el Señor tu Dios te ha elegido a ti para liberar al pueblo de Israel. Y Gedeón reunió rápidamente a un gran ejército de 22.000 soldados, guerreros, combatientes. Pero el Señor le dijo: no, vete quitando guerreros, porque lo que yo quiero hacer es dejar claro que no es por vuestro orgullo, que no es por vuestra fuerza, por vuestro oficio, por vuestro combate, por el que os vais a liberar de los madianitas, sino por mi poder. Y por eso no quiero que os crezcáis en orgullo pensando en que es vuestro talento el que os salva. Y a partir de ahí, Gedeón combatió con solo 300 guerreros y pudo liberar al pueblo de Israel. Bueno, lo que realmente nos está diciendo Gedeón es que él pide una señal ante esa inseguridad suya de no saber del todo si quien le hablaba era Dios o era un ángel enviado por Dios. Le pide una señal. Y en esa señal, el sebellón que hemos leído, se da cuenta que realmente Dios le responde a pesar de esa incredulidad suya. Muchos seguro de nosotros hemos leído el libro de David Wilkerson, La cruz y el puñal, que es un clásico dentro de la renovación carismática, tanto católica como del mundo evangélico. Y en un momento determinado, el predicador David comenta que él, estando en su casa, recibió como una emoción del Espíritu Santo en la que le decía que tenía que vender su televisión. Él todas las noches, después de una jornada de trabajo con su comunidad, pues veía 1 o 2 horas de televisión, pero recibe esa emoción, pero no le queda muy clara. Lo consulta con su mujer y al final deciden reclamarle a Dios una señal. Si realmente esa emoción que había recibido en su corazón era verdadera o no, le iba a reclamar, ¿no? Entonces decide el predicador David el poner un anuncio en el diario local para vender la televisión, pero le pide a Dios que le dé únicamente media hora desde que el periódico sale a la venta para tener claro que es su señal de que quiera vender.
Bueno, eso se lo comenta a su mujer, pone el anuncio y al día siguiente están a la expectativa y en el minuto 29 la mujer le dice, como siempre poniendo el dedo en la llaga, mira, querido marido, claramente el Señor no te ha escuchado. Pero en el minuto 30 suena el teléfono, lo coge el predicador y era un señor que le pedía, bueno, que había leído el anuncio en el periódico y quería comprarle el televisor. Bueno, pues eso, de alguna manera, el predicador Wilkerson puso en práctica ese método de diálogo, ese método de Gedeón, de diálogo con Dios, de reclamarle una señal clara para dejar claro cuál era la voluntad de Dios en su vida en ese momento. En el 2010, hace ahora 15 años, yo también le reclamé a Dios, siguiendo este método de Gedeón, una prueba. No sé si os acordáis que en el 2010 había una crisis económica pavorosa en nuestro país. Y en ese momento, donde yo tenía una empresa donde no iba demasiado bien, recibo una llamada de una empresa que quería comprarme la compañía. Bueno, se lo comento a mis colaboradores más cercanos, que se ponen muy contentos. Lo comento también con otros asesores y consultores para que desde fuera me dieran su opinión y todo el mundo, pues de alguna manera me da el visto bueno de que empiece las negociaciones para la venta. Después de varias semanas de reuniones, de aquilatar bien los términos de la venta, nos ponemos de acuerdo, pero yo estaba todavía un poco inquieto, no estaba del todo, no tenía la sensación de que estaba haciendo lo correcto y en ese momento le pedí a Dios, sin conocer la historia de Gedeón, Señor, dame una prueba, ¿qué es lo que quieres que haga? Dime si quieres que venda la empresa o que no la venda, pero dímelo claro. Pasaron varios días y el Señor no se manifestó y entre tanto la otra parte que quería comprar me insistía que había que ir al notario porque ya estaba redactada la escritura de venta. Y le volví a reclamar al Señor, Señor, dime con rapidez, dime hoy sin falta, ¿qué es lo que quieres que haga? Bueno, para hacer el cuento corto, yo entonces tenía una oficina en Santa Engracia, en las Salesas, al lado de la iglesia de las Salesas, del monasterio, del segundo monasterio de las Salesas. Y en ese momento, de una forma completamente, humanamente poco explicable, el Señor me dejó bien claro que no debía vender la empresa. De una forma completamente, meridianamente clara. Bueno, ya lo comuniqué a mis colaboradores y que con cierta enfado contenido pues lo asumieron, lo comuniqué también a la otra empresa que quería comprar y el enfado sí que era más evidente y ahí quedó la cosa. Pero pasaron 3 meses y a los 3 meses me llama el que había sido consejero delegado de la empresa que quería comprar y me llama y me dice, oye, mira, solo te quería decir que acabo de salir de esta compañía, pero hay 2 cosas que te quería decir. Primera, no sé cómo no firmasteis la venta cuando las condiciones que te ofrecíamos eran tan ventajosas. Y la segunda, quiero decirte que ahora que salgo, esta empresa entra en quiebra y por lo tanto en concurso de acreedores y si hubieras firmado la venta, hubieras cobrado el primer pago, pero hubieras perdido completamente la compañía. Claro, cuando colgué a este amigo, José Manuel se llamaba, solo puedo decir, gloria a Dios, gracias Señor, porque realmente ante la limitación de un conocimiento,
porque por mucha sabiduría que puedas tener, por muchos consejos que puedas pedir, al final estamos muy limitados y no tenemos toda la información, ¿no? Y el Señor, con esa información que tenía de que esa empresa compradora no iba bien y que por lo tanto iba a perder el trabajo de tantos años y el sustento también de una serie de familias, pues al final me hizo ese regalo. Pero ese regalo es verdad que me lo hizo gracias a que el Espíritu Santo me empujó a reclamarle esa señal. Si no hubiera reclamado esa señal, pues posiblemente me hubiera quedado un poco con cierto mal cuerpo, a lo mejor con una cierta queja de cómo el Señor no me hubiera amparado y no me hubiera protegido ante esa situación, pero es verdad que yo tampoco yo no había dado ese paso. Bueno, ante este método que Dios también nos ofrece y que muchas veces quizás no lo utilizamos del todo, de reclamarle una señal para saber muy bien qué voluntad es la que quiere el Señor para nuestra vida, es verdad que hay una serie de obstáculos o retos, ¿no? Yo más o menos he resumido, hay muchos más, pero quizás por el tiempo que tenemos lo he resumido en cinco obstáculos o 5 retos, ¿no? El primero sería que para utilizar este método de Gedeón quizás tenemos que dirigirnos a Dios con un cierto acto de humildad para someternos a su voluntad. Y por lo tanto hay que hacer una cierta violencia para que nuestros pensamientos y deseos, que los tenemos muy seguros y muy acogidos y muy con un cierto candado por nuestra parte, los podamos liberar para que justamente el Señor pueda entrar en nuestra mente y nuestro corazón y que cambie esos pensamientos y esos deseos legítimos que tenemos por pensamientos y deseos que vengan de Él. El segundo obstáculo podría ser el abandonar un cierto pecado de autosuficiencia, ¿no? Lo hemos ido cantando en esta alabanza, ¿no? Como si estamos en una dinámica de fortaleza, de seguridad, difícilmente ahí el Señor no va a poder entrar. Solo la fuerza de Dios se hace presente en nuestra vida en un momento de debilidad, pero cuando estamos muy seguros y no necesitamos reclamar nada a nadie, no necesitamos tampoco la ayuda de Dios porque nos sentimos con fuerza y con potencia para llevar nuestra vida, ahí difícilmente, por mucho que hagamos o que le reclamemos de forma superficial a Dios ese reto de que nos hable claramente, difícilmente con esa autosuficiencia nos va a poder contestar. Luego, por otra parte, hay otro obstáculo, que es la tentación de un cierto pietismo, que es otra manera de autosuficiencia. Si nosotros nos sentimos seguros en nuestra vida de piedad, nos sentimos salvados porque nos salva nuestras obras, nuestro buen comportamiento, nos salva pues todo aquello que hacemos, también es una cierta autosuficiencia y es inútil que Dios pueda entrar en nuestra debilidad porque nos sentimos fuertes pensando en que ya estamos salvados, ¿no? Os acordaréis de cuando Chus decía aquello de que tus buenas obras no te lleven al precipicio, ¿no? Entendido en que esas buenas obras las convertimos casi en un ídolo, en donde pensamos que nos abren las puertas del cielo para tener ahí un trozo de paraíso bien ganado. Luego hay otro obstáculo en este método de oración de Gedeón, que es
una cierta desconfianza. El pensar, o nosotros, o otra gente, decir, bueno, pero si yo, ¿qué le puedo pedir a Dios si soy poca cosa, si soy pobre, si soy pecador, si apenas voy por la iglesia? ¿Qué le puedo ofrecer a Dios si tengo las manos vacías, ¿no? ¿Cómo Dios me va a responder? ¿Cómo Dios va a darme este regalo si yo apenas le he dado durante mi vida nada, ¿no? Habría otro obstáculo, y este sí que hoy en día es muy importante, que es el obstáculo que nos proporciona el estar muy ocupados. Si tenemos una agenda súper llena de reuniones, de actividades, si nuestra agenda está completamente a tope de cosas que hacer, ahí tampoco le dejamos a Dios un espacio para poderle escuchar. Y ese es uno de los males que tenemos algunos, ¿no? El llenarnos de cosas, de llenarnos nuestro día de actividades y no tener un motivo o una reserva o un espacio dedicado al Señor. Pero junto con eso también hay un motivo en donde Dios difícilmente nos va a poder contestar, que es si estamos permanentemente distraídos, que es un poco la tónica habitual de la sociedad nuestra. Si hoy entramos en un metro o entramos en un autobús, veremos a la mayoría de la gente pegada a un móvil. Las estadísticas dicen que utilizamos el móvil, la distracción de las memes, de los juegos y de otro tipo, más de 3 horas y media al día. Si a eso le sumamos las otras 3 horas y media o casi 4 horas que muchos de nuestros compatriotas utilizan o consumen la televisión, no hay tiempo para prácticamente nada. Es imposible que podamos escuchar a Dios porque estamos metidos en un ruido y Dios puede en un momento determinado gritar o golpearnos, pero sobre todo la manera que habla Dios es con el susurro, ¿no? En la intimidad. Entonces, en esa dinámica de distracción unido a la cantidad de ocupaciones que podamos tener y unido a ese ruido, es imposible que le podamos reclamar a Dios nada y es imposible que podamos escuchar a Dios con una cierta serenidad lo que nos quiere decir en nuestra vida. Si no reservamos ese espacio todos los días a Dios, difícilmente podemos tener una cierta escucha y podemos tener saber qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y por último, otro de los grandes obstáculos es que si en nuestro corazón tenemos una serie de ídolos, Dios no puede ocupar el espacio que ya está cogido por ese ídolo. Y cada uno sabrá qué ídolos tiene. Unos tendrán el ídolo de la ideología, otros el ídolo de una afición desbordante, o del fútbol, o de lo que fuera, ¿no? Todo aquello que tenemos en nuestro corazón un poco de manera desbordada y que hace que ocupe también ese lugar de tal manera que Dios no tiene capacidad para entrar. Bueno, ese es un poco lo que os quería comentar, el invitaros, ¿no? A no tener miedo, a reclamarle a Dios que nos indique cuáles son esos pensamientos y deseos que quiere para nuestra vida y que a pesar de que estamos aquí en Maranata y que llevamos muchos años y que a lo mejor estamos ciertamente aburguesados porque hemos escuchado tantas veces pues que tenemos que renovarnos, ¿no? Diariamente, que la conversión de alguna manera no es algo que se alcanza un día, sino que es algo diario, ¿no? Pues a veces también Dios quiere que entremos en una nueva etapa en nuestra vida, que dejemos de lado
esa vida a lo mejor cómoda, en donde estamos calientes, donde estamos ciertamente aburguesados, donde llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo, pero a lo mejor lo que Dios quiere es que hagamos cosas nuevas y que por lo tanto nuestros pensamientos y deseos de siempre puedan ser cambiados por aquello que Dios nos quiere decir, pero que a lo mejor nosotros no estamos en condiciones de escuchar. Por eso, y sobre todo, en lo que les comentaba, vamos a intentar, en la medida de lo posible, regular nuestra mirada de corazón y de cabeza para escuchar todos los días, aunque sean 5 o 10 minutos, esos susurros de Dios, que es lo que quiere para nuestra vida. Como, si les parece, una oración podría ser: Señor, que yo quiero que mis pensamientos y deseos sean los tuyos, que no sean los míos. Ayúdame a romper esas cadenas que hacen que esté seguro o de alguna manera que esté en un camino permanente, en un camino que vengo recorriendo desde hace años, pero a lo mejor lo que tú me estás pidiendo es que recorra nuevos caminos. Señor, que tus pensamientos y deseos sean los que yo deba tener en mi vida. Gloria al Señor.